Me presento, mi nombre es Raúl Lara, ingeniero de aplicaciones CANWORKS aquí en IntelliJ. Vamos a dar inicio a este seminario en línea para platicarles un poco sobre las distintas aplicaciones que tiene CANWORKS con los distintos sectores de la industria. Bien, me da mucho gusto que pudieran acompañarme en esta tarde. Vamos a iniciar. Bueno, para empezar, ¿qué es CANWORKS? Bueno, como ustedes saben, es un software CAM, perdón. Este es un CAM en 3D que está totalmente dentro de la interfaz de SolidWorks. Se agregan unas nuevas ventanas dentro de SolidWorks, lo que nos va a permitir agilizar nuestro proceso de programación CNC. No tenemos que cambiar de software, cerrar uno, abrir otro, sino que dentro del mismo software vamos a modelar nuestra pieza y crear la programación CNC de una forma bastante sencilla, como lo vamos a estar viendo. ¿Y cómo es que trabaja CANWORKS? Una vez teniendo nuestro modelo, el software de manera automática nos va a extraer las características mecanizables de nuestra pieza. Segundo paso, nos genera un plan de operaciones en base a esos rasgos mecanizables. Generamos unas trayectorias, podemos correr una simulación en 3D dentro del CAM y posteriormente crear nuestro código G para pasarlo a nuestras máquinas CNC. Como les comentaba, primero, reconoce las características de nuestro modelo. Características como pueden observar en pantalla, si tenemos algunos pocket, ya sea irregular pocket, rectangular pocket, algunos boss, barrenos, taladrados, avellanados, etcétera. Todas las geometrías que tenga nuestro modelo, el software las reconoce para posteriormente crear lo que es el plan de operaciones en base a esas características. Si se les va a hacer un acabado, desbaste, acabados, en dónde va a ir taladrado, si se va a meter una bloquecentros primero, etcétera. ¿Sí? Bien, en base a ese plan nos genera las trayectorias por medio de unas líneas azules, es por donde va a pasar la herramienta. Y por medio de unas líneas punteadas de color rojo nos va indicando por dónde va entrando y saliendo la herramienta. Bien, y podemos correr una simulación, ver cómo nuestra herramienta va a ir quitando material, de qué manera es el movimiento de esta herramienta, y por medio de una gráfica de colores bastante intuitiva, el software nos va a indicar si todo se maquinó de manera correcta o en qué zona está dejando algo de material, o inclusive si en base a la programación que nosotros creamos hubiera alguna colisión, el software nos lo indica. Aquí está cortando de más, aquí está chocando la herramienta, el holder, etcétera. ¿Sí? Para posteriormente, una vez validado esto, creamos nuestro código G, que nos lo crea en un archivo de texto para posteriormente pasarlo directo a nuestra máquina. Bueno, esta presentación la seccioné en 4 puntos principales. Les voy a hablar un poquito. Vamos a ver un maquinado de una fixtura dentro de CANWORKS. Posteriormente, un maquinado de moldes para la aplicación esta de creación de moldes. Aplicaciones especiales como utilizar una electroerosionadora o una fresa torno para la creación de piezas con geometrías tal vez más especiales, más específicas. Y si es el caso de que nosotros tenemos piezas muy repetitivas en series, podemos crear un maquinado múltiple. Bien, el maquinado de fixturas comúnmente se da en 2.5 ejes o 3 ejes. A veces se genera un conflicto, ¿no? Al relacionar cuál es la diferencia entre 2,5 y el tercer eje. Bueno, hablando de 2,5 ejes es porque maquinamos en 2 ejes de manera simultánea y el eje Z lo utilizamos para posicionar los movimientos de la herramienta. Ya un tercer eje es para la creación de geometrías más irregulares, superficies curvas con algún ángulo, en donde los 3 ejes, X, Y, Z, se mueven de manera simultánea. Aquí les voy a mostrar este ejemplo de esta pieza, cómo fue programada en CANWORKS en 2,5 ejes. Bien, aquí lo podemos observar. Vamos a ver los pasos que ahorita les comentaba, los 5 pasos.
Esto se hace de manera muy sencilla. Nosotros seleccionamos qué máquina vamos a utilizar. El software de esta manera nos extrae todas las características que tiene esta pieza, nos genera el plan de operación, trayectorias y corremos la simulación si lo necesitamos. Podemos controlar la velocidad de la simulación, ver de diferentes ángulos la pieza cómo se va a ir desbastando y vemos el cambio de herramientas y en veces cambiamos también el tipo de holder. Esto lo podemos personalizar. Y de esta manera el poder validar de que nuestra pieza se va a maquinar de forma correcta antes de llevarlo directo, ¿no?, a mecanizar en nuestra CNC. Si todo nos quedó con color verde, ok, ya está todo bien maquinado, no dejo ni material de más ni material de menos y podemos correr nuestro código G. De esta manera nos lo crea en un archivo TXT. Posteriormente lo pasamos a nuestra máquina CNC y ya validamos de que no va a haber algún tipo de errores. El software nos genera las compensaciones de herramientas, etcétera, ya para no tener que nosotros meter algo de forma manual, ¿no? Y evitarnos el estar haciendo correcciones manualmente en nuestra máquina. Un método más bien es una estrategia de maquinado que nos ayuda bastante a reducir nuestros tiempos de maquinado. Es la herramienta llamada Volumil. Por ejemplo, si nosotros utilizamos esta estrategia de maquinado, hablando de dos ejes y medio, aquí les voy a hacer una comparación. Si nosotros vamos a desbastar esta pieza, ¿no?, lo que viene siendo este pocket, utilizando el método tradicional, un pocket out, y el método volumil, que se lo muestro del lado derecho. El método tradicional como saben, nos crea trayectorias rectas, en algunas curvas, la herramienta baja sus velocidades o se retrae. En el método volumil, lo que hace es que nos genera trayectorias de forma elíptica y las profundidades de corte son mayores, lo cual nos permite desbastar en un menor tiempo. Y por la forma que tienen estas trayectorias de la herramienta, nos va a permitir de que nuestra herramienta siempre trabaje a la misma velocidad, que no se esté retrayendo y no esté habiendo cambio de velocidades, lo cual nos va a reducir bastante el tiempo de desbaste hasta en un 50-60%. También lo podemos utilizar cuando estamos trabajando con un tercer eje. Aquí les muestro la comparación de nuevo, un poquitín, el lado derecho y el método volumil. Si observan, con un método tradicional son mayores las trayectorias, mayores pasadas. En cambio, el método volumil, como las profundidades son mayores, nos ayuda a ahorrar bastante tiempo. Vamos a observarlo cómo es. Aquí dentro de la interfaz del software, nosotros podemos ver esta pieza programada con el método tradicional, un pocket out. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardaría hacerlo con esta programación. Nos dice el software que 336 minutos maquinarlo en base a esta programación. Y si nosotros cambiamos el desbaste ahora con la estrategia volumil, vamos a observar cuál es el tiempo ahora en base a esta estrategia. De 336 ahora se reduce a 115 minutos, o sea, prácticamente la mitad, ¿no?, hasta un poquito más. Es una estrategia de maquinado que nos va a ayudar, ¿no?, a reducir nuestros tiempos de desbaste. Esta se utiliza en desbaste, más que nada. Y es una herramienta bastante útil para ir acomodando, ir reduciendo nuestros tiempos, ir controlando nuestros tiempos de entrega. Bueno, así fue de manera rápida un ejemplo, ¿no?, de un maquinado de alguna fixtura. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y puedo hacer piezas más complejas? Tal vez un molde. La creación de molde se realiza por medio de superficies. ¿Acaso lo puedo maquinar en CAMWorks si yo genero alguna pieza en SolidWorks? Pero no como sólido, sino que lo hago con superficies. Ok, de igual manera lo podemos realizar. Aquí tenemos este molde, un molde de un control remoto.
en el cual la programación va a ser la misma como la vimos ahorita en la anterior. Y aquí se programó en base a un método tradicional, no es volumil, es un método tradicional. Si quisiéramos hacerlo con volumil, bueno, no hay problema, lo podíamos hacer. Y podemos observar la trayectoria, cómo nos va a ir mecanizando. Aquí estamos trabajando con 3 ejes de manera simultánea, lo cual nos va a permitir realizar este tipo de cavidades. La cavidad que tiene el molde se tiene que realizar exclusivamente con un tercer eje de manera simultánea, ¿sí? Aquí podemos observar, ya vemos de que nos queda bien la pieza, la validamos, o si no le hacemos algunas modificaciones. Bueno, el último paso ya sería correr nuestro código G. Cualquier tipo de moldes, tal vez si nosotros creamos moldes más complejos que requieran algún eje indexado o eje, un cuarto, quinto eje simultáneo, de igual manera lo podemos programar. Si nosotros tenemos o estamos trabajando con alguna licencia de 2 ejes y medio, 3 ejes, cuarto eje, etcétera, nosotros tenemos la posibilidad de en CANworks también añadir algún eje indexado, un cuarto, un quinto eje indexado, lo podemos programar sin ningún problema. Bueno, otro punto, nosotros podemos hacer algunas piezas más específicas, ¿no? Utilizar una electroerosionadora para crear algunos cortes, utilizar si tenemos una máquina fresa torno, también tenemos esta aplicación en este software. Por ejemplo, esta pieza vamos a maquinarla en una wire EDM. ¿Sí? De esta manera podemos programar de una EDM, ya sea que la trabajemos en 2 ejes o en un cuarto eje, como lo estamos observando. En un cuarto eje, pues como saben, ya el electrodo, el hilo, trabaja de una forma en diagonal, ¿no? Los electrodos no están en paralelo, sino que se pueden desplazar con un cierto ángulo, lo cual nos va a permitir crear geometrías o cortes de este tipo. Que esta pieza, si bien nosotros la podíamos maquinar en una fresa, pero si nosotros contamos con una EDM, podemos hacerla en muy poco tiempo, ¿no? Y programarla directamente en CANworks. La ventaja también que nosotros tenemos al tener este software es que no nos vamos a limitar a utilizarlo en una sola máquina, sino que si nosotros tenemos distintas máquinas, tal vez unos tornos, unas fresas, unas EDMs, fresatornos, etcétera, nosotros podemos hacer la programación de todas nuestras máquinas en este mismo software. Aquí pueden observar una pieza que va a ser maquinada, una fresa torno, el cual nos va a permitir, ¿no?, tener esta interacción de un torno fresa, hacer, no sé, distintos tipos de cavidades o geometrías y ver el movimiento simultáneo de lo que viene siendo el shock del torno con el holder, ¿no?, de la parte de la fresa. Poderlo ver así de manera bastante interactiva, poder ver cómo se va a ir desbastando, cómo nos va a generar el acabado, etcétera. Poderlo estar viendo de manera virtual sin tener que crear nada. Y si nosotros realizamos varias piezas iguales, ¿no?, una cierta cantidad de piezas, las podemos correr al mismo tiempo o tenemos que hacer una por una. Bueno, aquí en CANworks podemos hacer la programación de varias piezas al mismo tiempo, ¿no?, que se maquinen en una sola corrida, ya sea que tengan su stock por separado o que el stock sea así uno para todas. Y poder hacer la programación de forma muy sencilla. Nosotros no tenemos que estar haciendo la programación de una por una. En este caso podemos observar que son 18 piezas, en lo cual si nosotros hiciéramos la programación de una en una, nos tomaría mucho tiempo. En cambio, aquí el software nos la genera de forma automática, todas de una sola corrida, poder ver la simulación, inclusive podemos tener distintas partes, por ejemplo, algunos fixture o algún tipo de sujetadores,
podemos ver que estas piezas en su centro pues tienen un perno, un tornillo, el cual nosotros le decimos al software, esto no nos lo maquine, ya que es un sujetador, lo utilizamos para sujetar las piezas, esto no lo vamos a maquinar, respétamelo. Y el software lo hace para posteriormente solo maquinar lo que se deba maquinar, sin que toque algunas piezas que no deben de ser maquinadas. Bueno, aquí vimos algunas aplicaciones. Si nosotros hacemos fixture, ya sea para interno de la empresa o para clientes externos, si nosotros nos dedicamos a la creación de moldes, o si tenemos algunas fresatornos, wire EDM, de igual manera podemos hacer la programación en CANworks. O si las tareas son muy repetitivas y nuestra máquina tiene la capacidad, el tamaño para maquinar varias piezas al mismo tiempo, lo podemos programar directamente en CANworks. Los módulos que maneja este software son los que estuvimos viendo: fresado, 2 ejes y medio, fresado en un tercer eje, o si tenemos ya un centro de maquinado más grande que realiza el fresado en cuarto o quinto eje de manera simultánea, o inclusive si nosotros tenemos un cuarto o quinto eje preindexado, lo podemos realizar. El módulo de torno, de fresatorno y para una EDM. ¿Qué resultados podemos obtener gracias a estos módulos de CANworks y por medio de la base de datos que tiene CANworks, que es bastante amplia? Bueno, nosotros podemos reducir los tiempos notablemente por medio de las estrategias de maquinado, que nosotros inclusive podemos tener nuestras estrategias personalizadas. Si a mí por experiencia yo digo, no, voy a hacer en esta zona un desbaste y aquí un acabado, 2 acabados, etcétera, nosotros podemos ir interactuando con eso, reduciendo nuestros tiempos en gran medida. Podemos paralelizar pasos del proyecto. Nosotros podemos tener nuestra máquina trabajando mientras estamos programando algo en CANworks, sale nuestra pieza en la máquina, corremos la siguiente y estamos modelando al mismo tiempo en SolidWorks. O sea, nos permite realizar distintos pasos de forma paralela. Este tiempo que nos vamos a ahorrar, inclusive lo podemos utilizar para aumentar la innovación, ya que este es un punto importante, estar mejorando, ¿no? Estar haciendo las cosas de distintas maneras, no siempre hacer lo mismo, no estancarnos en lo mismo para poder superarnos, ¿no? Día tras día, estar sobresaliendo cada vez más. Este es un software en el cual le podemos sacar mucho provecho en base a nuestra experiencia. El software nosotros lo aprendemos a usar y no se va a quedar corto. Cada vez tiene una base de datos que nosotros la podemos estar alimentando, ¿no? Día con día o en base a nuestra experiencia, ir alimentando esta base de datos que tiene el software para irle sacando un mayor provecho cada vez más y poder aumentar la satisfacción de nuestro cliente, ya sea de nuestro cliente externo o de los mismos, tal vez si nosotros hacemos el maquinado para abastecer a nuestra empresa, ¿no? Internamente, ok, tal vez podemos ir reduciendo nuestros tiempos, entregar estas piezas en un menor tiempo, tal vez con un mayor acabado, etcétera, para aumentar esa satisfacción, ¿no? Inclusive de nuestros superiores al volvernos nosotros más productivos y irle sacando cada vez un mayor provecho. Con esto podemos tener inclusive un aumento de nuestros proyectos. ¿Cómo es esto? Como vamos a estar trabajando de una manera más sencilla, más rápida, podemos sacar nuestro proyecto en un menor tiempo y agarrar nuevos proyectos e irlos arrojando de una manera más rápida, más sencilla. Así, volvernos unas personas más productivas y tener este aumento, ¿no? De proyectos. También este software está muy enfocado a tratar de reducir los desperdicios de material. Nos crea unas trayectorias lo más óptimo posible en base al stock que nosotros tengamos y la herramienta que colocamos, qué ruta va a tomar esta herramienta para que nos genere un menor desperdicio de scrap o de material. Y como saben,
O la automatización, claro, del código G. ¿Qué es lo que pretendemos? Automatizar todo nuestro proyecto, ya no tener que hacer el código G de forma manual o estar haciendo compensaciones en nuestra máquina, etcétera, sino que el software nos haga toda la automatización. Bueno, en general, pues este software, como les comento, está integrado dentro de SolidWorks y nos va a ayudar a nuestras tareas diarias, ¿no? En cuestión de maquinado, automatizar todo el proceso, a volvernos más productivos y irle sacando mayor provecho cada vez más. De igual manera, les dejo mi correo srlara@intelligy.com. En la pantalla les aparece el número Intelligy 01800 410 3554. Marcan ese teléfono, pueden pedir comunicarse conmigo directamente. Igual manera aquí seguimos a la orden. Qué gusto que pudieran acompañarme, que sigan teniendo un buen día.